Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Química de Puntaje Nacional. Hoy día estamos en nuestra tercera clase de Química, la tabla periódica el día de hoy. Partimos con nuestro tema de hoy, que es la tabla periódica. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la tabla periódica, vamos a ver las variaciones periódicas y la clasificación de los elementos, lo cual no es tanta materia, pero es súper importante. Pero, la semana pasada tuvimos un problema. Que en el chat me decían, profe, no entiendo, profe, va demasiado rápido. Y puede ser que yo hubiese ido demasiado rápido. Siempre hay que estar abierto a la autocrítica, siempre hay que cuestionarse, que a lo mejor uno podría hacer las cosas mejor. Así que me comprometí y quiero partir con un breve repaso, breve aunque sea, de lo que fue la clase pasada. ¿Ya? Que en la clase pasada vimos modelo mecanocuántico y configuración electrónica y vimos un par de conceptos, el modelo mecanocuántico, los números cuánticos y la configuración electrónica, cosa que a veces para las personas que están recién viendo estos temas puede ser muy hostil. Puede sonar como, número cuántico, suena como complicado. Yo creo que no es tan complicado, por eso me interesa mucho verlo de nuevo si es que no quedó claro, para que podamos tener claros estos conceptos. Creo que no son tan difíciles, así que la idea es ayudarlos, ¿ya? Partamos un poquito. Los que ya captaron todos estos conceptos tengan un poquito de paciencia, porque sí, hay que hacer las cosas bien, pues, intentar hacer las cosas bien. Nosotros teníamos un átomo que lo habían armado los señores, ¿se acuerdan del orden? Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ¿cierto? Esos fueron los que nombramos en la primera clase. A mí de repente tengo que pensarlos para acordarme del orden. Pero ellos armaron un átomo que tenía un núcleo con cargas positivas y cargas neutras. El núcleo tenía al protón y al neutrón, y en el contorno, dando vueltas afuera, tenemos los electrones, que son las cargas negativas. Es súper importante entender que pese a que los neutrones están ocupando un espacio y una función en el núcleo, en términos de cargas no nos van a molestar porque son neutros. Sin embargo, los protones y los electrones, para que el átomo esté en estado neutro, deben estar en un balance. Es decir, que si yo tengo 8 protones, para que el átomo esté neutro también tengo que tener 8 electrones, ¿ya? Entonces esa idea me importa que la tengamos. Cristóbal, vamos ya con configuración electrónica. Si vamos a partir de ahí, paciencia. Si la clase pasada quedó más o menos nomás eso, ¿ya? Lo que me importa es ir de a poquito. Que sí o sí tiene que haber un balance entre protones y electrones, ¿ya? Si es que no está ese balance, los átomos van a tener carga, lo cual no es nada raro. Se producen iones, ¿ya? Habitualmente los que se van a mover son los electrones. Es muy difícil sacar un protón del núcleo. También pasa lo mismo con el neutrón. El núcleo es más o menos estático. Vamos a ver mucho más adelante que cuando el núcleo se mueve o se molesta el núcleo, empiezan a pasar cosas bastante interesantes, que es lo que ocurre en las reacciones nucleares. Pero en realidad los que se mueven con mayor facilidad son los electrones. Entonces me gustaría plantear un ejemplo. Si yo tengo un átomo que tiene 8 protones, ¿cierto? Y es neutro, va a tener sí o sí 8 electrones. ¿Ya? ¿Me siguen? Nada que perderse ahí. Mi pregunta es, si yo digo que el átomo va a perder 2 electrones, ¿cuál sería su carga? ¿Alguien me puede decir cuál sería la carga si es que el átomo pierde 2 electrones? La carga sería más 2, ¿cierto? Muy bien, Valentina, que ahí está. En el fondo, los electrones, si nosotros tenemos que hacer un monito de los electrones, ¿cómo yo dibujo un electrón? Lo dibujo así. Un círculo, porque se me ocurre que es circular, y sí o sí la carga negativa. El electrón es una carga negativa. Entonces, si yo pierdo cargas negativas, me hago más positivo, y al revés, si un átomo gana cargas negativas, se hace más negativo. Entonces eso es súper importante, porque ahí nos pueden pillar en algunos ejercicios. Suele ocurrir esa confusión. Cuando un átomo se vuelve más negativo, es decir, que gana electrones, se llama anión,
porque es un ion con carga negativa, y cuando pierde electrones y termina con carga positiva, se llama cation. ¿Ya? Hasta ahí partamos con eso. Eso me importa que esté muy claro, porque ya el no tener esto claro nos puede echar a perder un montón de ejercicios. Dicho eso, vamos a plantear un ejemplo. Los quiero que lo tengan en su mente nomás. Piensen en este átomo. El azufre, cuyo número atómico es 16. ¿Se acuerdan lo que es el número atómico? Ténganlo ahí. Vamos a seguir explicando un par de cositas. Piensen, azufre, número atómico 16. Les anticipo que son 16 protones los que andan dando vueltas ahí. En estado neutro, dice Valentinas, significa que está igual de protones y electrones. Nada que ver los neutrones. Efectivamente, los neutrones no aportan al tema de las cargas. ¿Cumplen una función? Sí, y de hecho podemos tener los isótopos, que los vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que tenían distinta cantidad de neutrones? Pero... Valentina le estaba respondiendo a Julián, que planteaba si en estado neutro no tienen neutrones. En estado neutro sí tienen neutrones. El tema es que los neutrones no tienen que ver con el tema de la carga, si es que es neutro o no. ¿Ya? Insisto, pensamos en el azufre, tengámoslo ahí y ya vamos a tomarlo más adelante. 16, el número atómico. Si yo les pidiera, voy a retroceder un poco, si les pidiera que organizáramos o nos imagináramos cómo están distribuidos los electrones del azufre, que nosotros ya sabemos o deberíamos intuir que si el azufre está en estado neutro son 16 electrones, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, si son 16 electrones y me pidieran que los organizara, nosotros sabemos que hay una forma de organización, que se van a ir metiendo de a poquito cada uno en un espacio. No se meten de forma azarosa. De hecho, si nosotros se acuerdan del budín de pasas de Thomson, si yo le dijera al señor Thomson, oye Thomson, por favor, ordéname los electrones, a lo mejor el Thomson lo agarraría y los tiraría y los dejaría cada uno por cada lado, porque él creía que el átomo era así, que los electrones están dando vueltas por todos lados. Eso era el budín de pasas. Pero Bohr, el señor Bohr, demostró que eso no es así, que no están dando vueltas en cualquier lado, que si nosotros vamos a agarrar el azufre y los 16 electrones del azufre en estado neutro, los vamos a tener que ir ordenando en distintos niveles de energía. Hay 7 niveles, de ahí partimos, ¿ya? Y en esos niveles los vamos a ir ocupando para ir metiendo progresivamente los electrones, ¿ya? Ahí están los 7 niveles, a la izquierda. Nivel energético del 1 al 7, ningún problema. El primer nivel es el 1 y el último es el 7. La complicación se da en que además del nivel vamos a tener subniveles. Es decir, que dentro del nivel vamos a tener una división adicional. El primer nivel es súper simple, porque tiene un solo subnivel, ¿ya? Y los subniveles son de este tipo, S, P, D o F. El primer nivel es muy simple porque como tiene un solo subnivel, vamos a tener solamente un 1S, que es el primero de allá, ¿ya? Pero en el segundo nivel vamos a tener 2 subniveles, es decir, que vamos a tener espacio para un subnivel S y también para un subnivel P, ¿ya? ¿Me van siguiendo? En el tercero se nos complica más la cosa. Tenemos un subnivel S, un subnivel P y también nos aparece un subnivel D. Y aquí tenemos S, P, D y F, ¿ya? Esos son los subniveles. Son conceptos distintos. Hay tipos de subniveles que son S, P, D y F. Ese tipo de subnivel tiene que ver con, y algo que vamos a ver aquí, la cantidad de orbitales que va a tener ese subnivel, pero también con la forma de esos orbitales. El subnivel S tiene solo un orbital, el subnivel P tiene 3 orbitales y el subnivel D tiene 5 y el F 7. Ya. Espero que vayan siguiendo los que quedaron medio perdidos la clase pasada. ¿Qué era un orbital? Un orbital, de acuerdo al modelo mecano cuántico que vimos, era este espacio donde es más probable encontrar los electrones, ¿ya? Es como esta, no es la órbita, es muy parecido a la órbita, pero no es exactamente lo mismo. Y cada orbital va a tener espacio para un máximo de 2 electrones, no van a caber más, solamente 2. Entonces, si el nivel S tiene un orbital, la pregunta es ¿cuántos electrones podría tener el subnivel S? Y 1 por 2, 2. Más de eso no van a caber. El subnivel P tiene 3 orbitales y en cada orbital caben 2 electrones, por lo cual la máxima cantidad de electrones del subnivel P es 6.
¿cierto? En el D hay 5 orbitales. En cada orbital caben máximo 2 electrones, por lo cual la máxima cantidad de electrones en el subnivel es 10. Y lo mismo se aplica al F y terminamos con 14 electrones en el subnivel completo. Esos 14 electrones están repartidos en 7 orbitales. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo. Y este monito es muy, pero muy, muy útil, que es básicamente el orden. Como en el fondo esto es un compilado de las tablas anteriores. Este dibujo yo les había recomendado que lo tuvieran en su mente para que lo ocupáramos en la misma PSU, porque lo ocupamos y con esto armamos las configuraciones electrónicas, ¿ya? Este es el orden en el cual se van a ir metiendo los electrones, ¿ya? Así que si nos pidieran después de Bohr que acomodáramos los electrones del azufre, vamos a tener que ocupar eso. ¿Qué hacemos? Vamos a ir ocupando los principios que mencionamos en la clase pasada y que son una lata. Estoy de acuerdo con ellos que es una lata aprendérselos, pero los nombres hay que manejarlos para poder ir ordenando esto. Partimos desde los niveles más bajos, que en este caso en la gráfica están arriba, que es el subnivel, el nivel 1, ¿cierto? Sí o sí partimos del 1. En el 1 tenemos el subnivel S, 1S, que comprende solamente un orbital, ¿verdad? Lo habíamos visto en el cuadro anterior. Y ese orbital va a retener máximo 2 electrones. Entonces no hay ninguna posibilidad de que quepan ahí más electrones. Entra el primero. Uy, que fue el dibujo. Y entra el segundo. Ahí tenemos 2 electrones. Teníamos 16 originales. Nos faltan 14 porque ya tenemos 2 nomás. Vamos con el segundo nivel. Ya estamos listos con el primer nivel porque el S se nos llenó. Vamos con el segundo nivel. Tenemos también un S, ¿cierto? S, llenamos el primero y el segundo. Ahí tenemos, ¿cuántos? Tenemos 4 electrones cubiertos, nos faltan 12. ¿Qué pasa con el P? El P era un subnivel que me aguantaba hasta 3 orbitales, es decir, que un máximo de 6 electrones. Voy a desaparecer de la imagen porque voy a ocupar espacio acá. Permiso, adiós. Ya, tenemos el subnivel P del nivel 2. Ya, espero que me vayan siguiendo, chiquillos. ¿Qué nos pasa aquí? Que tenemos un máximo de 6 electrones distribuidos en 3 orbitales. Entonces, aquí vamos a aplicar la famosa ley de la micro. ¿Qué dice la ley de la micro? Que si tenemos, vamos a hacer la subdivisión, aquí están divididos los 3 orbitales, ¿los ven? No me quedó muy bonito, pero ahí está la subdivisión. Vamos a llenar primero 1, el primero que está ahí, pero después nos pasamos, en vez de llenar con el segundo electrón el mismo orbital, nos pasamos al siguiente, y así llenamos los 3 orbitales con un solo electrón. Eso es la ley de la micro. En el fondo es que la gente cuando la micro está vacía primero se sienta sola y después si estás obligado a sentarte con alguien, ahí recién lo hacemos, lamentablemente. Somos muy antisociales. ¿Ya? Hasta ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recién llevamos 7 electrones. Nos faltan varios más. Entonces, ahí recién llenamos el segundo electrón de cada orbital. Y ahí tenemos 10. El segundo nivel nos alcanzó para completar 10 electrones de los 16 que tenemos que llegar a hacer. ¿Ya? Vamos al tercer nivel. Tenemos entonces que este también es un S y se nos llena con 1 y como no hay otra alternativa, 2. Ahí ya tenemos 12 electrones. Y si no me equivoco, con el nivel que viene, que es el subnivel P, lo tenemos acá. De nuevo vamos a hacer esta división de los 3 casilleros. Vamos a poder completar ya los que nos faltan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos faltan solamente 4 electrones. Esta es la ley de la micro, chiquillo. Que primero entra uno aquí. 1, 2, 3. Los 3 entraron separados, se sentaron solos. Y al que nos falta uno por llegar, ese uno por llegar se va a sentar obligado con alguien más al lado. ¿Ya? Eso es la ley de la micro. Perdónenme lo feo del dibujo, pero la configuración electrónica básicamente es eso.
Si se dan cuenta, tenemos 16 electrones que aquí están repartidos, pero cada uno tiene una ubicación que es particular, que cada uno en el fondo lo podríamos localizar. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es el electrón que está en el primer nivel, en el orbital S, y ustedes saben inmediatamente cuál es, ¿cierto? O si les digo cuál es el penúltimo electrón que llegó a esta configuración electrónica, ustedes saben cuál es, sería este de acá, ¿cierto? Entonces, al final, los números cuánticos no son más que una descripción de la posición de cada uno de los electrones, ¿ya? Es como una dirección, es decir, es este electrón de aquí, ese tiene sus propios números cuánticos que nos permiten localizar a ese electrón de ahí. Suena súper número cuántico, suena como si estuviéramos hablando de algo muy complicado, pero yo creo que no es tan complicado. Sin embargo, chiquillos, algo que les dije en la clase pasada, si ustedes me ponen mucha atención y aprenden o comprenden todo lo que yo les estoy diciendo, pero no practican configuración electrónica, lamentablemente es como si no hiciéramos nada, ¿ya? Hay que hacerlo. ¿Hay alguna forma más rápida de hacer esto? No. Afortunadamente, un datito, la PSU nos obliga a responder las preguntas como en 2 minutos. Es muy poquito el tiempo que hay por pregunta. Entonces, cuando hay que hacer configuraciones electrónicas, en la PSU no nos suelen aparecer átomos muy grandes. Casi siempre llegamos hasta acá nomás. Llegamos más o menos hasta aquí con las configuraciones electrónicas de la PSU. Átomos más grandes no nos deberían aparecer porque nos demoraríamos mucho en esa pregunta, ¿ya? Así que no hay una forma más rápida. Forma más fácil tampoco existe, chiquillos. Hay que practicar esto. Esa imagen yo he dado a la PSU muchas veces y cada vez que llego a la PSU me entregan el cuadernillo, hago ese dibujito de ahí, ¿ya? Porque ese dibujito a lo mejor se nos va a olvidar después, durante la prueba, pero hacerlo al principio es lo que más importante manejemos de memoria, es eso. Lo más importante que manejemos de memoria. Ahí sí, ¿ya? Así que les encargo. Los principios, estos principios que suenan como a ley, letra muerta, son lo mismo que acabamos de hacer. El principio de mínima energía de Aufbau dice que vamos a ir en ese orden, desde arriba hacia abajo. Hay una flechita que hay que ponerle ojo, pero dice que vamos desde el nivel 1 hasta el 7. Nada más. ¿Respetamos eso anteriormente? Sí. ¿Ya? El principio de exclusión de Pauli dice que más de 2 electrones no caben en un orbital. ¿Respetamos eso? También. No deberíamos tener problemas con eso. ¿Ya? Lo que sí, y que es muy útil, es el concepto de spin. Se dieron cuenta que cuando yo dibujaba los electrones que iban entrando en el orbital, quedaba una flechita para arriba y la otra para abajo. Eso es porque los 2 electrones que están en el orbital no son exactamente iguales, ¿ya? Tienen un sentido de giro que es distinto entre ellos, los 2 que están en el orbital. ¿Por qué? Y eso es súper útil porque nos permite identificar uno de otro, ¿ya? En el fondo va a ser cuando tengamos 2 electrones en el mismo orbital, va a ser el último número cuántico, que es el de spin, el que nos va a permitir identificar entre uno o el otro, ¿ya? Y el último, que es el principio de multiplicidad o máxima multiplicidad de Hunt, es la ley de la micro, que si tenemos que ir llenando, se va a sentar primero uno solo, después el siguiente solo, el tercero solo, y ahí recién por obligación se van a empezar a sentar de a 2, ¿ya? Estos principios, si ustedes practican configuración electrónica, los van a ir aplicando solos. El nombre es importante que realmente lo manejen, porque hay preguntas que a veces salen, a veces aparecen y nos obligan a recurrir al nombre. Por ahí pregunta María Elenita, ¿por qué he dado tantas veces la PSU? Bueno, primero porque trabajamos en un preuniversitario, ¿ya? La forma de ir viendo cómo se abordan las preguntas es parte de mi trabajo, dar la PSU. El año pasado yo di la PSU, ¿ya? Para mirarla y para poder estar aquí en el fondo trabajando y ayudarle a ustedes. Entonces, si se dan cuenta, y lo vamos a ver en un par de meses más, el temario de ENRE es muy ambiguo y a veces es poco específico. Entonces hay que ver la prueba para, en el fondo, interpretarla. Además, yo tuve en algún momento crisis vocacionales, como todos. Me tomé un año, he dado la PSU varias veces, ¿ya? Uno puede dar la PSU las veces que quiera. Si no me equivoco, las postulaciones son limitadas, aunque eso no es tanto... no, parece que no es tan así, ¿ya? Pero se supone que uno puede dar la PSU las veces que quiera, ¿ya? Para que no tomen con tanta presión. Los números cuánticos, en el fondo, son los mismos fenómenos que describimos anteriormente, pero puestos en números.
¿Ya? El primer número cuántico es el n, que es básicamente, ¿se acuerdan el numerito que teníamos del 1 al 7? Teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Era el nivel. Ese nivel es el primer número cuántico. Se llama n y no hay dónde perderse. Vamos a ir siempre desde allá hacia acá. Si es que nosotros tenemos electrones en el nivel 4, significa que también hay electrones en los niveles anteriores, por lo cual hay ciertos electrones que tienen distintos números cuánticos. ¿Ya? Hasta ahí ningún problema. Puede ir de 1 a 7. Aquí ya empiezan un poquito los problemas, porque el número cuántico secundario o angular nos va a hacer referencia al tipo de orbital o al subnivel. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de los orbitales que eran del subnivel S o el P o el D o el F? En realidad eso se traduce simplemente a un número que va a ser el valor L, ¿ya? El orbital S va a tomar el número 0, el P el 1, el D el 2 y el F el 3. Así de sencillo, ¿ya? Esto es súper... A veces nos distrae un poco el tema del número, pero en realidad es el mismo concepto. Sí pasa que, y esta relación es súper importante, que siempre va a ir desde 0 hasta n-1. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un electrón que está en el nivel 2, ¿ya? ¿Me siguen? En el nivel 2, n va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué significa que L, que es el tipo de orbital, vaya desde 0 hasta n-1? Es que L va a ir desde 0 hasta 1, ¿cierto? Porque 1 es 2 menos 1. ¿Me siguen? Entonces vamos a tener dos posibilidades de L que van a ser esta y esta solamente. Entonces esto automáticamente nos dice que el nivel 2, perdón, va a tener solamente el subnivel S y el P dentro de él, nada más que eso. Si se dan cuenta, la imagen que yo les decía que teníamos que ir copiando, que la tuviéramos en la memoria, ya nos explica esto, ¿ya? No estamos explicando ningún fenómeno nuevo con el tema de los números cuánticos. El otro es el número cuántico magnético, que se relaciona con el número cuántico anterior, que era el de... Uy, se me olvidó el nombre. El secundario angular, el L, que era el anterior, se relaciona con este. ¿Cómo? Si los demás tenían valores, por ejemplo, de 0 a 1, este va a ir desde menos el anterior, es decir, desde menos 1, 0 y 1, y este va a determinar la orientación espacial. Yo les dije que los orbitales tenían distinta forma. Por ejemplo, el orbital S, que este que está aquí al principio, es redondito. No hay cómo mirarlo porque es uno solo. No hay cómo mirarlo de lado de distintos lugares porque es básicamente simétrico. Pero el orbital P es este que está aquí, que no es simétrico, que es alargado, y ese lo podemos ver en distintos ángulos. Y de hecho, como nosotros tenemos tres orbitales P, vamos a tener un orbital P en este ángulo, es decir así, vamos a tener otro orbital P en este ángulo, y el último que es el que va a entrar en esta posición en el otro eje, ¿ya? La forma de diferenciar entre un orbital P y otro es básicamente la posición en el espacio, y en este caso el número magnético nos habla de esa posición, ¿ya? Y el último, como yo les decía, los orbitales pueden aguantar hasta 2 electrones. Esto es básicamente lo mismo que estaba diciendo, si no me equivoco. Los orbitales aguantan hasta 2 electrones, la diferencia entre esos 2 electrones es el sentido de giro. Entonces, cuando yo ande buscando los números cuánticos específicos de cada electrón, voy a tener que los 3 números anteriores son distintos, pero si estoy hablando de electrones que están en el mismo orbital, los 3 números anteriores son iguales. Lo único que va a cambiar va a ser este, ¿ya? Porque dos electrones del mismo orbital van a tener distinto spin. Va a ser la única diferencia entre ellos, ¿ya? Miren, 2 electrones que están en el mismo orbital van a estar sí o sí en el mismo nivel energético, es decir, que el n va a ser igual. Van a estar sí o sí en el mismo tipo de orbital, y van a estar sí o sí en la misma posición de orbital porque van a estar en el mismo orbital. Entonces lo único que los va a diferenciar va a ser este número cuántico de spin, que es de más un medio o menos un medio, ¿ya?
¿Se puede sacar de la configuración electrónica estos números cuánticos? Pregunta Antonia. Teniendo la configuración electrónica, los números cuánticos básicamente están dados, ¿ya? Lo que sí hay que saber el significado de cada uno. Gabriel Ortega pregunta ¿por qué 1/2? Excelente pregunta, no lo sé, es por convención. O eso salió de alguna fórmula que no entra en nuestros contenidos. Tengo que reconocer que me pilló. Me da la impresión que la persona que descubrió este fenómeno eligió un número al azar. Pero es mi intuición, no estoy seguro. Reconozco que no estoy seguro por qué se va ese número. ¿Ya? Eso fue nuestro recuento de configuración electrónica y números cuánticos. Espero que les haya ayudado, sobre todo el ejercicio de configuración electrónica. Necesito, por favor, que lo hagan en sus casas. Utilicen la web de Puntaje Nacional, vayan a los ensayos. Pueden ir a la derecha, ensayos temáticos, e ir seleccionando el módulo y hacer un ensayo solamente de configuración electrónica. Necesitamos practicar eso. La flecha arriba es más 1/2, tomémoslo como convención. Sí, los primeros que entran son más 1/2 y los segundos menos 1/2. ¿Ya? Muy bien, Maite. Hagámoslo así y van a tener ya claro la dirección de cómo llegar a cada electrón en particular. La tabla periódica. La tabla periódica esta que está acá. Ya se me fue harto rato en el recuento, pero está bien, si nos alargamos, nos alargamos. Está aquí la tabla periódica. Esta es la tabla periódica original, creada en 1869 por Meyer y Mendeleev, personas muy geniales que establecieron una ley periódica. Esta cuestión no es solamente agarrar los elementos y ponerlos en una tabla y que se vean bonitos. Es que la tabla periódica puede ayudar a predecir un montón de cosas y fenómenos que son comunes, por ejemplo, para el grupo, periodo, que es algo que vamos a ver después, ¿ya? Hay un montón de genialidad en esta creación. ¿Ya? Se basa y se ordena en base a los números atómicos, que los números atómicos, recuerden, no solamente nos dan la identidad del elemento, sino que también nos dice la cantidad de protones. Y solamente en caso de un átomo neutro, nos dan también la cantidad de electrones. ¿Tienen mini ensayos? Pregunta José Fasáez. Efectivamente, hay ensayos que usted puede seleccionar la cantidad de preguntas. Ensayo de 20 preguntas, tema, estructura atómica, subtema, configuración electrónica, y estamos. Solamente a repasar esto. ¿Ya? Entonces, lograron, como yo les decía, armar esta tabla que no solamente nos pone muy bonito y ordenado los elementos, sino que también nos permite obtener información. Y el sentido de la organización de esta tabla nos va a permitir predecir y clasificar a los elementos en base a características comunes. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que la tabla anterior que yo les mostraba no está completa. Ustedes han visto en sus colegios o en la vida, todo el mundo debería andar con una tabla periódica en el bolsillo. Uno en la vida ve que la tabla periódica no es así, que esta tabla le faltan cosas. Efectivamente, en el año 1869, Meyer y Mendeleev no conocían todos los elementos. Hay algunos que los han conocido hace muy poco. Entonces, el señor Moseley, en 1914, terminó de ordenar y la completó. Y además se dio esta denominación a los grupos y a los periodos. Los grupos son las columnas vertical, y los periodos son las filas horizontal, ¿ya? Estos grupos y estos periodos no es solamente el orden o la localización en la tabla, también los elementos de un grupo tienen características súper comunes. Los elementos de un periodo, como lo vamos a ver, también tienen una característica común que es, aquí viene, que lo vamos a ver más adelante, que es el nivel del último electrón, ¿ya? Que es lo que estamos viendo antes. ¿Qué les quería mostrar? Esta es la tabla periódica que está allí, se alcanza a ver muy poquito, porque es bastante grande la tabla. Esta es una tabla periódica más o menos completa, pero yo les quiero presentar a esta tabla periódica de acá. Mucho más fea, mucho menos colorida e incompleta, pero tiene una virtud, que esta es la que sale en la PSU. La primera página de la PSU de Ciencias tiene esta tabla periódica. Nadie se tiene que aprender la tabla periódica de memoria, ni siquiera los químicos. Los químicos tienen en sus laboratorios tablas periódicas para mirarlas, porque nadie se las sabe de memoria. Ustedes tampoco, ¿ya? Pero esta viene en la PSU y se supone que va a tener todos los elementos que nos necesitamos tener en la PSU, ¿ya? No necesariamente todos los que están aquí los vamos a ocupar. Eso es importante. No se preocupen si están en la PSU, la última pregunta y dicen, uy, no ocupaba el fósforo. A lo mejor no lo tienen que ocupar, ¿ya?
Pero si es que le aparece en una pregunta un dato correspondiente a un elemento y ustedes no se saben el número atómico, es porque está acá. ¿Ya? Los periodos, como les decía, eran las filas horizontales y nos van a indicar el nivel energético del último electrón. O dice ahí el número de niveles de energía de una fila. Los que están en el primer periodo es porque su último electrón está en el nivel 1. Los que están en el segundo, su último electrón está en el nivel 2. Entonces, ese numerito que acompañaba a nuestra configuración electrónica, que es el 1S, por ejemplo, ese 1 está indicado en el periodo de la misma tabla periódica. Por ahí pregunta María Elenita, ¿se ha sacado puntaje nacional? No he sacado puntaje nacional. No es que sea una estafa este preuniversitario, pero no. De los puntajes nacionales significa tener 80 preguntas correctas. No es fácil, por eso los animo a hacerlo. No lo he hecho. Ni antes ni ahora que doy en el preuniversitario. Recuerden que la PSU de ciencias incluye también física, que es un detallito importante. ¿Ya? Los elementos se van a clasificar en grupos. Me salté una. Déjenme un segundo. Los elementos también tenemos los periodos y también los grupos, que son básicamente las columnas. Tenemos dos tipos de grupos, los grupos A y los grupos B. Los grupos A tienen una gracia, que de acuerdo al número del grupo, por ejemplo, el grupo 1A, él me dice la cantidad de electrones que hay en su último nivel energético. Por ejemplo, el grupo 1A, solamente los A, el 1A tiene un electrón, por eso es NS1. El 2A tiene 2 electrones en su último nivel energético, el 3A también y así sucesivamente. Esta información que nos da la misma tabla y que es súper útil, ¿ya? El N que aparece ahí, por ejemplo, NS1 es porque el nivel energético puede ir cambiando y en este caso esa información la da el periodo, ¿ya? Espero que no... ¿Cómo se llama? Espero que no nos hayamos confundido. Los grupos son los verticales y los periodos son los horizontales. Y solamente los grupos A, que no son todos, también existen los B, los grupos A nos dan la información de los electrones que están dando vueltas en el último nivel energético. Es decir, que la tabla periódica misma nos puede armar la configuración electrónica. No sé si lo acabaron de... en el fondo lo van a... ya lo retuvieron eso, ¿ya? Características explícitas de la información electrónica, de la configuración, de la tabla periódica, perdón. Peso atómico, sí o sí, están ordenados por número y están los pesos atómicos abajo también. Un número con fracciones es el peso atómico. El grupo, en qué parte de la tabla está, en sentido vertical. El periodo, en qué parte de la tabla está, en sentido horizontal. El símbolo, que es básicamente cómo se denomina en la tabla periódica el elemento. No se puede poner el nombre completo porque no cabría, entonces se ocupa un símbolo. Por ejemplo, la C de carbono, el Ca de calcio, tiene que ocupar un símbolo, y el número atómico, que es el que nos va en el fondo a ordenar esta tabla. Características implícitas: el número de protones, lo sacamos con el número atómico, número de neutrones, el número de electrones, si es que lo tenemos como átomo neutro, perdón, la ubicación del electrón diferencial, que es el último electrón, número másico, carácter químico y el estado también. A veces el color, ¿han visto algunas tablas periódicas tienen distintos colores? Es porque muchas de ellas representan el estado en el cual se encuentra a cierta temperatura. ¿Ya? Pues si voy a dar la PSU este año, probablemente la dé, sí. Sí, pero yo ya no la doy para entrar a la universidad, la doy porque me gusta mirar, porque yo trabajo en esto. Siento curiosidad por ver qué están preguntando este año. ¿Ya? ¿Cuánto ha sido su puntaje máximo? Que muy íntima esa pregunta, por Kiara. Me vergüenza. No me fue tan mal la última vez. Variaciones periódicas. Esto es súper importante, las variaciones periódicas, porque de aquí sí o sí salen preguntas. Se los aseguro, de aquí sí o sí van a salir unas preguntas de PSU. En la tabla periódica están todos los elementos neutros. En la tabla periódica explícitamente no se da ninguna información con respecto a los electrones, así que el estado no se muestra. Nosotros asumimos que si está neutro va a tener el mismo número de electrones que de protones, que el de protones sí lo podemos saber, ¿ya? Pero no nos habla en ningún momento la tabla periódica de cargas, ¿ya? ¿Esto es común? Claro que sí. Esto es común. Vamos a estar hasta junio, julio más o menos con común.
Las personas que de repente me dan la impresión en el chat que algunas personas anotan o tienen apuntes en el link, en el comentario del video existe, de la transmisión en vivo y también del video que se sube, está el link al PDF para que lo tengan aquí disponible, no hay ningún problema, para que no tomen tanto apunte. Ya, variaciones periódicas. Tenemos distintas características de los átomos que se van comportando de forma periódica en la tabla periódica, valga la redundancia. Por ejemplo, el radio atómico. El radio atómico, si manejamos el concepto de radio, estamos súper bien. El radio atómico es la distancia entre el núcleo y el contorno, ya el último electrón, donde se acaba el átomo, ¿ya? Y donde empieza el átomo siguiente. Entonces es como esta distancia entre el núcleo y el electrón. Y la gracia de este radio atómico es que si nosotros lo miramos dentro de la tabla periódica va a ir creciendo, es decir, el radio atómico de los elementos va creciendo desde arriba hacia abajo y también desde derecha hacia izquierda. ¿Ya? Entonces es súper importante ese datito. Les recomiendo que lo retengan sí o sí porque de ahí vienen preguntas, se los aseguro. El radio iónico es un concepto muy parecido, pero en vez de agarrar átomos neutros, lo hacemos con átomos con carga. Y es lo mismo, desde arriba hacia abajo crece y de derecha a izquierda también crece. La consideración que hay que hacer es que en caso solamente que nos encontremos con un átomo que haya ganado un electrón, su radio iónico va a crecer en relación al átomo mismo sin tener ese electrón de más. ¿Ya? En el fondo eso ocurre porque ese electrón que se ganó ocupa espacio. Entonces ese electrón hace crecer un poquito a este ion. El potencial de ionización, que se conoce también como energía de ionización, es la energía que nosotros vamos a tener que utilizar para quitarle un electrón. ¿Ya? Y también se va tabulando en la tabla, valga la redundancia, pero esta aumenta desde abajo hacia arriba y desde izquierda a derecha. Es decir, que el átomo que está acá arriba, no consideremos a los gases nobles, consideremos al flúor, que sería este de acá. Ahí está el flúor, ¿lo ven? El flúor, se ve re poquito, es el que tendría el mayor potencial de ionización. Mucho mayor que los que están aquí, por ejemplo, el francio, ¿cierto? Porque aumenta en esa dirección. Lo mismo ocurre con la electroafinidad, que en el fondo, al quitarle a un átomo neutro y gaseoso, cuando él recibe un electrón, va a liberar energía. Y esa cantidad de energía va a ser mayor dependiendo de la ubicación del el átomo en la tabla periódica, del elemento. También crece desde abajo hacia arriba y desde izquierda hacia derecha. ¿Ya? Electroafinidad, que está muy relacionada con el concepto de electronegatividad. El concepto de electronegatividad básicamente es la capacidad que tiene el átomo de ganar electrones. Así de sencillo, es como el tironeo de las cuerdas de los electrones que está allá. En este caso, el azul que se está llevando los electrones para su lado sería más electronegativo que el morado. Este concepto es el que más vamos a utilizar, porque este no solamente lo utilizamos en este contexto, sino que nos va a aparecer después en la idea del enlace químico. Electronegatividad es la capacidad de llevarse electrones, en el fondo, acaparar electrones. Y también crece desde abajo hacia arriba y desde izquierda a derecha. El radio iónico, ya, vamos, ahí me están preguntando por radio iónico. Dame un segundo. Si es que se dieron cuenta, existen, de todas las que mencioné, hay dos tipos de variaciones periódicas. Las que en el fondo son tamaño, que es el radio atómico y el radio iónico, y las variaciones de energía, que son electroafinidad, electronegatividad y potencial de ionización. Lo que quiero que vean, antes de volver a las explicaciones, es que las de tamaño, radio atómico y radio iónico, crecen en esta dirección. Cuando tenga que hacer comparaciones, siempre las que están en esa dirección van a tener mayor radio atómico o radio iónico que los que están en la dirección opuesta. Y en las variaciones de energía, ya sea electroafinidad, electronegatividad o potencial de ionización, van a crecer en este sentido. ¿Ya?
Con respecto a la pregunta que me han hecho con el tema de radio atómico y radio iónico. El radio atómico, que creo que quedó claro porque no lo han preguntado, es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón de un átomo neutro, ¿cierto? De un átomo que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Y el radio iónico es exactamente lo mismo, pero en átomos que ya no son neutros. Es decir, que han perdido o ganado electrones. ¿Ya? El fenómeno es el mismo. El radio iónico, igual que el radio atómico, crece en esa dirección. El tema es que la única salvedad que hay que hacer es que si yo tengo que comparar dos átomos que son del mismo elemento, por ejemplo, el sodio. Tengo dos átomos de sodio. Yo ya no voy a poder, si son átomos neutros, van a tener el mismo radio atómico, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo digo que este de la derecha, ese un más, perdió un electrón? Si es que perdió un electrón el de la derecha, su radio atómico va a disminuir, porque está, en el fondo, su último electrón ya no está ocupando ese espacio. Es decir, que el radio iónico, en este caso, va a ser menor para el catión o el ion de sodio que perdió un electrón. Lo mismo se haría al revés. Si hubiese ganado un electrón de más, tendría un radio iónico mayor que lo que sería el radio atómico del estado, en el caso de estar neutro. Y un átomo sin electrones, ¿en qué está pensando Planck? ¿En qué está pensando? ¿Qué átomo podría no tener electrones? ¿Está pensando en el hidrógeno? En ese caso el espacio sería el del núcleo, solamente, que sería un estado muy chiquito. ¿La electronegatividad no incluye a los gases nobles? No, nos vamos a dejar afuera los gases nobles y vamos para allá en un segundo. Voy a continuar un poquito con la clasificación de los elementos. Los elementos representativos son los que están en el primer y segundo grupo de la tabla periódica, y después en estos que están aquí, que representan a los P, ¿ya? Pero son todos los grupos A de la tabla periódica, pero con exclusión, sin incluir a los gases nobles, ¿ya? No tienen su último nivel energético completo, les faltan electrones para completar el nivel energético, y los elementos del 1A al 5A tienen la tendencia a ceder electrones para llegar al estado de gas noble más cercano. Ya vamos a ver lo que es el gas noble más cercano. Y del 6 hacia adelante, es decir, los que están aquí al final, son más propensos a robarse los electrones de alguien. Estos de acá son más propensos a ganar electrones para llegar a la estabilidad. Yo sé que no he explicado bien lo de gas noble y estabilidad, pero vamos para allá. Los elementos de transición son estos que están aquí al medio, ¿ya? Los que están señalados ahí con la letra D. Son los que se sitúan en los grupos D. ¿Se acuerdan que había grupos A? Que en el fondo el número del grupo nos decía la cantidad de electrones que había en el último nivel. Bueno, también tenemos los del grupo B, que no nos dice esa información lamentablemente, pero sabemos que su electrón, el último, está en el subnivel D. Entonces este monito es súper interesante porque nos muestra que la ubicación en la tabla periódica también nos dice o nos va dando orientación con respecto a su configuración electrónica. ¿Se acuerdan que en el fondo S, P, D y F son los subniveles? ¿Ya? Esos son los de transición. Los que están abajito son los de transición interna, que son los últimos. Los más escasos son grandotes, son muy inestables y su último electrón está en el subnivel F. Aquí tenemos una división también, que los primeros, los de la primera fila, que están aquí, primera fila se llaman lantánidos y los de la segunda fila se llaman actínidos. Pero todos son de transición interna, se ocupan muy poquito, son muy inestables, la mayoría son sintéticos, algunos se han fabricado en los laboratorios y son gigantes, son demasiado grandes, por lo cual la mayoría son inestables. ¿Ya? Y los que nos quedan son los gases nobles, si no me equivoco, que son los de la última columna, los de la derecha. Los gases nobles tienen una gracia, se dicen gases nobles porque la gente noble no se mezcla con lo que no son nobles. Los gases nobles no les interesa andar reaccionando con nadie. ¿Por qué? Porque su nivel energético, el último nivel energético de ellos está completo con electrones.
¿Ya? Eso nos va a ayudar mucho para las clases que vienen, que son las clases de enlace químico. Los gases nobles ya no aguantan más electrones en su último nivel energético. Tendrían que ganar un electrón y mandarlo al nivel siguiente. Entonces, así ya están bien. No necesitamos más electrones, quedémonos así. Y los gases nobles son nobles porque no reaccionan, no se mezclan con el resto de los átomos, ¿ya? De hecho, andan por la vida así y nadie los molesta. En el laboratorio muchas veces se necesita en un medio, por ejemplo, se está llevando a cabo una reacción y es necesario aumentar la presión. ¿Cómo podría yo aumentar la presión? Inyectando un gas para aumentar la presión, ¿cierto? Si yo inyecto, por ejemplo, oxígeno y lo que yo tengo ahí reacciona con el oxígeno, voy a modificar la reacción. Entonces, ¿qué hacemos? Inyectamos un gas noble. Son caros, son muy caros, pero sirven. ¿Ya? Entonces, eso es un gas noble. La pregunta de Gabriel Ortega es muy buena. ¿Por qué brillan? No lo sé. No lo sé. En algún momento lo vi. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no quiero mandarme el carril. Lo voy a ver la próxima semana. Buena la pregunta de Gabriel Ortega. ¿Está pensando en las barras de neón que le ponían a los autos antes? ¿O todavía las ponen? ¿Sí? Bueno, lo vamos a ver. Si alguien lo pilla por ahí, que se pase el dato. Entonces, esos son los gases nobles. Me interesa este concepto. Son importantes todas las clasificaciones, pero el de gas noble es muy importante porque como ellos están completos, ellos son los que ya no se mezclan con nadie. En realidad, todo el resto de los átomos va a querer parecerse a ellos. Y de hecho, cuando un átomo reacciona, ya sea ganando o perdiendo electrones, es para parecerse a uno de ellos. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Profe, ¿el niobio es raro? Sí, tanto que ni siquiera lo he escuchado. Pregunta, ejercicio 1. Un átomo de un elemento en estado fundamental presenta electrones de valencia que se ubican en orbitales del tipo D. Al respecto, el elemento se clasifica como actínido, gas noble, transición, representativo o lantánido. ¿Ya? Actínido y lantánido son de transición interna. ¿Se acuerdan que eran los que estaban abajito? Esos que tienen el último electrón o el electrón de valencia en un orbital de tipo F. Entonces descartamos inmediatamente actínido y lantánido. El gas noble tiene en el último electrón en su orbital de tipo P, lo tiene lleno, tiene completo y pasa con ellos que el último electrón también es el último electrón del orbital. Entonces ya está listo, orbital tipo P, descartado. El elemento representativo también es SOP. Y nos queda por descarte transición, que era el grupo que tiene su último electrón en el orbital de tipo D. Así que la C de elemento de transición. ¿Ya? Vamos con esta. Considerando el siguiente ordenamiento de los elementos del sistema periódico, ¿cuál de ellos tiene un mayor radio atómico? B, me dicen por ahí. ¿Qué pasaba con el radio atómico? El radio atómico, está la imagen por ahí. Bueno, nos salió el cesio inmediatamente. El radio atómico, ayuda de memoria. Todas las variaciones periódicas de energía, potencial de ionización, electroafinidad o electronegatividad aumentan hacia arriba. El más electronegativo es el flúor, que está ahí arriba. De hecho, esa es la razón por la cual el ácido fluorhídrico es tan peligroso, porque es muy electronegativo. Ya, un ácido muy fuerte. Lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Esas son las de energía, pero las de tamaño, que son radioatómico y radioiónico, aumentan en la dirección inversa. Entonces, si yo estoy buscando radio atómico, es el que está más abajo y más hacia la izquierda, y esto es tan simple como tirar la flecha para allá. O sea, yo sí sé que el cesio es mucho más, tiene mayor radio atómico que el potasio, sé que el cesio tiene mayor radio atómico que el lantano que está aquí, y así también con todos los demás. Entonces, cesio, no hay mucho que discutir al respecto. Los iones que están ahí tienen la misma cantidad de electrones entre sí. Al respecto, es correcto afirmar que X corresponde a un elemento no metálico, W posee un menor radio atómico que X, W presenta menor electronegatividad que X presenta mayor electronegatividad que W y W corresponde a un elemento del grupo 16, es decir, del 6A. ¿Ya? Por ahí me pregunta María Elenita si me voy a unir a los grupos de WhatsApp. La verdad es que no.
tengo muchos grupos de WhatsApp ya y ya hablan mucho. El año pasado hicimos un grupo de Facebook que creo que todavía está y no funcionó mucho, tengo que reconocerlo. Tuvimos muy buena intención, pero la mayoría de la gente se puso a compartir spam y no resultó. Igual hay información, hay un par de libros bien interesantes que fueron compartidos ahí, pero no, creo que no contribuyen para este propósito. Si alguien está buscando el amor o algo así, bienvenido sea. Ya, ¿qué pasa acá? Vamos a mirar los datos que tenemos. Tenemos X, que tiene carga más 2 y que no sabemos su número atómico, y W, que tiene carga menos 1 y que sí sabemos su número atómico. Entonces vamos a hacer, y les recomiendo siempre, ordenar la información. Tenemos X y tenemos W y tenemos que sacar sus protones y sus electrones, ¿ya? ¿Cuántos protones tiene W? ¿Podemos saber eso? Sí, porque está su número atómico. Entonces sabemos que tiene 17 protones. Y como tiene carga menos 1, significa que W ganó un electrón. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener 18 electrones. ¿Me siguen? Espero que sí, ¿ya? Entonces, aquí ocupamos la información que nos da. Tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tiene X? 18, los mismos. Pero, ¿qué me dice esto? Que X tiene carga más 2. Significa que en algún momento X perdió 2 electrones. O sea, 2 electrones, bien digo. Entonces, los electrones que debería tener son 20 para estar en estado neutro, por lo cual la cantidad de protones es 20. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos aquí los números atómicos de ambos. Uno es 20 para el caso de X y el otro es 17. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Y espero que venga la tabla periódica cuando haga clic. No viene la tabla periódica. Lo que tenemos que hacer es mirar la tabla periódica y buscarlos. Debería tenerla. Ahí está la tabla periódica, sí, yo sabía que estaba por ahí. Porque estos datos es súper importante. Uno tenía 20 X, si no me equivoco, y 17 W. ¿Dónde están? El que tiene 20 es este, calcio, ¿cierto? Que es X. Y el que tiene 17 es cloro, que ahí está, y es Y. ¿Qué hacemos? La misma lógica que tenemos que ocupar en todas las variaciones periódicas. La flechita. Nosotros sabemos que el radio atómico va a crecer en esta dirección. Es decir, que X perdón, me equivoqué, puse W y... Denme un segundo. X y W. Ahí sí, había puesto Y. ¿Ya? X va a tener un mayor radio atómico que W. Entonces, si buscamos la alternativa, W posee un menor radio atómico que X. ¿Ya? Profe, ¿cómo sé que ese no es el número másico? Buena pregunta, porque a veces lo ponen arriba y a veces lo ponen abajo. El número másico, o sea, que siempre va acompañado del número atómico. Si es que hay un solo número, es muy probable que ese sea el número atómico, ¿ya? Y en el sentido de esta pregunta, claramente, si hubiese tenido un número másico, no lo habríamos prohibido responder. Esta pregunta, muy buena. 3 átomos de diferentes elementos tienen por valores aproximados de primera energía de ionización 2100 kJ por mol, 1500 kJ por mol y 500 kJ por mol. La unidad en este caso nos da exactamente lo mismo. Kilojoule es una unidad de energía y el mol nos dice la cantidad de partículas que andan dando vueltas. O sea, no nos preocupemos. De hecho, yo les voy a tachar la unidad de energía. Ese nivel de... me da lo mismo la unidad. Ahí taché el 1500. ¿Ya? Tenemos 3 diferentes átomos con distinta energía de ionización. ¿Ya? Primera energía de ionización también en el fondo nos habla del primer átomo que sale o entra. O sea que también el mismo concepto. De acuerdo a estos valores, ¿qué opción relaciona correctamente la energía de su energía de ionización? Correctamente su primera energía de ionización con los átomos correspondientes? Y hay que establecer esta relación. ¿Es fácil esta pregunta? No. Revísenla, se las dejo para las clases siguientes. Que estén muy bien muchachos y muchachas. Nos vemos la próxima semana. Chau.